Bendiciones, amados hermanos. Estamos aquí para compartir una vez más la serie de la función ministerial profética en el Nuevo Pacto. Y queremos continuar la palabra para edificarnos en este ministerio tan hermoso que es el ministerio de profeta. Como estábamos hablando, el profeta tiene una tarea de trabajar en el ministerio, administración, embajador, sacerdocio y gobierno. Y estas son las tareas de donde todo profeta en el Nuevo Pacto colabora con su ministerio en la edificación de la iglesia. Y estuvimos hablando la última vez la tarea de embajador. Hoy queremos continuar hablando acerca de la tarea de sacerdocio y gobierno que el profeta tiene. Y la cuarta tarea de un profeta es el sacerdocio. Todo profeta en Cristo es un sacerdote y se da la tarea del sacerdocio. La tarea del sacerdocio significa impartir la palabra de salvación, verdad, justificación, restauración, el mensaje y mover profético para la iglesia en sus debidos tiempos y sazones, las profecías de los últimos tiempos y la plena revelación de la vida eterna impartida en Cristo ahora en la iglesia. El libro de Hechos 11, 27, 29 declara: por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Podemos ver en este versículo que la palabra profética es manifestada en el tiempo y esa es tarea del profeta. Versículo 29 declara: entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Podemos ver también que toda profecía, el ministerio del profeta, manifiesta un fruto de edificación y acción por medio de la palabra profética hacia la iglesia y hacia los santos. Así que el sacerdocio del profeta ministra esto, ministra fe, ministra visiones, ministra interpretación de eventos, ministra sueños. También tiene la tarea de edificar, exhortar y consolar con esa palabra. También intercede y sobre todo proclama la voluntad eterna del Padre para guiar y dar dirección a todo hijo de Dios en la manera, escuche esto, en la manera que se sirve y se debe de vivir para un Dios vivo. Todo profeta tiene la obligación sacerdotal de reconciliar a cada hijo y creyente con Dios y hacer volver al pecador del error de su camino, al expresarles e impartirles la vida misma de Cristo y el mensaje del Evangelio. Hay dos escrituras hermosas. En Gálatas 6:1 nos declara: si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre. También Santiago 5, 19, 20 declara: si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Así que, amado, esa es la tarea de los profetas. El profeta ama, restaura, guarda y desarrolla entre hijos la comunión eterna que todos compartimos para ser un reino de sacerdotes efectivos que edifican sin desparramar la obra. Recordemos que dos señales poderosas de la iglesia son su comunión y su unidad eterna con el Padre y con el Hijo. Y estas dos señales son inquebrantables, incambiables y inmutables. Y esa es la tarea del profeta, de guardar esta comunión y esta unidad entre nosotros, de edificarnos en ella. Primera de Pedro 2:5 declara: también ustedes son como piedras vivas con las cuales se están edificando una casa espiritual. De este modo lleguen a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así que la tarea sacerdotal del profeta es entonces de perfeccionar a los santos, o sea, traer a cada hijo de Dios a la realización y desarrollo de su nueva creación, para que así sean perfectos, cabales y adecuados en todos los aspectos, para cumplir el propósito eterno por el cual el Padre los ha llamado en Cristo Jesús. También el profeta enriquece la vida de los hijos de Cristo
empoderando así la nueva naturaleza y conformando nuestra naturaleza nueva cada día más a Cristo. También el profeta vela por el orden y diseño del cuerpo de Cristo, que todos nos mantengamos en ese orden y en ese diseño que es Cristo mismo. También el profeta equipa a cada santo en el sacerdocio, en el nuevo pacto, el cual es un ministerio eterno para todos los hijos de Dios. Revelación 1:5-6 declara: al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino. Escuche esto, ¿qué somos, mis amados? Somos un reino, sacerdotes al servicio de Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Cumplamos nuestro sacerdocio, mis amados, seamos entendidos en Él. Ministremos correctamente el poder de su sangre, el poder de su redención y el poder infinito de su gracia para que todo aquel que cree. Amén. Así de que hemos sido llamados a participar de este sacerdocio, de una plataforma de nuestros diferentes ministerios que Dios nos ha dado. En cuanto al profeta, él es un sacerdote también. Así que la quinta tarea de profeta en la iglesia para cooperar con los demás ministerios es gobierno. Así es, mis amados, gobierno. Y el gobierno divino incluye la administración del reino natural, la ejecución del plan de salvación, el establecimiento del reino de los cielos y la aplicación de la autoridad y potestad de Cristo delegada para subyugar, reprender y expulsar todo dominio adámico y de tinieblas que se resiste a la redención de toda la creación. Mateo 28:18-20 declara: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Isaías 42:5-8 también declara: y vida a los que en ella se mueven. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Y Hechos 26:17-18 también declara: te envío a estos para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Así que este gobierno y autoridad que se nos ha delegado a cada hijo de Dios para que lo ministremos en nuestras diferentes plataformas de ministerio. El profeta en su gobierno, desde su plataforma, ¿sí? Él ministra y nos hace entender cómo Dios en su soberanía, en su gobierno, cuenta con tronos, poderes, principados y millares de jerarquías angélicas que cooperan junto con la iglesia para que se cumpla su propósito eterno. Así que todo profeta, como todo hijo de Dios, está posicionado en el gobierno de Dios y se nos ha sido dado una investidura de autoridad para que nosotros cumplamos nuestras diferentes tareas y nuestras funciones ministeriales aquí en esta tierra. Por eso, mi amado, somos hijos que debemos de ser bien responsables en la palabra de autoridad y gobierno que se nos da a ministrar. Así que mire lo que dice 2 Corintios 10:3-5, porque estamos hablando de gobierno. El profeta se especializa en administrar el gobierno del Padre y en enseñarnos a nosotros cómo ser buenos gobernadores, gobernadores de su justicia, gobernadores de sus leyes, gobernadores de este evangelio eterno. 2 Corintios 10:3-5 declara: pues aunque vivimos en la carne, o sea, hablando de la vida limitada en nuestro cuerpo físico, no combatimos según la carne. O sea, no utilizamos lo terrenal en nosotros para hacer guerra contra el pecado y las tinieblas. No, las armas de nuestra campaña militar o combate no son carnales. Escucha esto, hijo de Dios. Está hablando de las características de nuestros dones, palabras, virtudes, fe, discernimiento,
que son divinos y celestiales y que no están sujetos a lo carnal para poder vencer lo espiritual. Así es, nosotros no usamos armas carnales, sino las virtudes que se nos ha dado para establecer su voluntad. Y luego dice la Escritura, sino poderosas, capaces en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son estas fortalezas, mis amados? Son las filosofías, argumentos religiosos de la naturaleza de Dios contrarios a su carácter. El intelecto de las culturas de hoy contrarias a la cultura del reino. Ideas y teologías que pervierten la verdad del evangelio de Cristo. Sistemas, opiniones, estrategias de leyes y conductas que obstruyen el avance del evangelio. También son los patrones de pensamientos pecaminosos, las pretensiones y la razón independiente en la cual las personas viven en rebelión a Dios. Esas son las fortalezas. Argumentos religiosos que van en contra de la naturaleza de Dios, contrarios a su carácter divino. Y luego dice la Escritura, deshacemos argumentos. Mire el poder del gobierno que se nos ha dado. Deshacemos argumentos. Y los argumentos son ideas, imaginaciones falsas y lógica de las personas, expresadas por medio de su naturaleza y mentalidad pecaminosa, caída enemiga de Dios, que es contraria a la mente y a los deseos del Espíritu de Dios que habita en la iglesia de Cristo y en sus generaciones. Y luego el 5 dice, y cualquier razonamiento altivo. Los razonamientos altivos son razonamientos arrogantes, orgullosos, que mantienen a las personas ciegas de la revelación de Cristo y lejos de conocer y entender a Dios. Dice que se levanta en contra del conocimiento de Dios y reducimos a cautiverio todo pensamiento. Todo pensamiento. O sea, mis hermanos, cuando hablamos del gobierno de Dios, esa autoridad se nos da para destruir fortalezas, argumentos, razonamientos altivos y también pensamientos. Y los pensamientos que habla aquí esta escritura son los patrones de pensamientos y creencias independientes de Dios y su palabra, que gobiernan el alma de las personas, haciendo que ellas vivan en desobediencia a la autoridad y gobierno de Cristo. Así que dice que se levante en contra del conocimiento de Dios y reducimos a cautiverio todo pensamiento, sometiéndolo a la obediencia de Cristo. Entendamos que la autoridad y gobierno en la cual estamos investidos no es para abusar o manipular, sino que es para una edificación de las almas según el orden y diseño de vida en Cristo. Ningún profeta verdadero, repito, ningún profeta verdadero utilizará mal su autoridad y gobierno delegado por Cristo. Segunda de Corintios 18 declara, no me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta, autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. Así que el gobierno de Dios operando en el profeta es para fundamentar, establecer, arraigar, cimentar. ¿Arraigar y cimentar qué? Diseño, justicia, orden, verdad, obediencia, convicción en el cuerpo de Cristo y desatar juicios sobre el dominio de tinieblas y toda obra adámica caída que se levanta y se opone a tres cosas importantes. Se opone a la verdad, a la edificación de la iglesia y a la proclamación del evangelio eterno de Cristo. Jeremías 1, 9, 10 declara, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Así es, mi amado. Dios ha puesto palabra profética en tu boca, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra que trae vida en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar. Esta palabra arrancar significa sacar con todo y raíz aquello que no es Cristo. Y para derribar, esta palabra es aquello que causa una caída o colapso de toda altivez en forma de tinieblas que se levanta, ¿sí? Y nosotros tenemos que derribarlas. También para destruir, o sea, cosas del enemigo que vienen a causar daño irreparable. Y nosotros estamos para destruir esas cosas, esos dominios pecaminosos que operan en la mente, en el alma y la voluntad de las personas. Y también para derrocar. O sea, estamos aquí para causar la caída de gobiernos, autoridades y gobernantes de las tinieblas,
que se levantan en contra del evangelio, en contra de la salvación y el plan de redención que Dios tiene para toda la humanidad de hoy y del mañana. Y luego dice para edificar y para plantar. O sea, estamos aquí para expresar a Cristo y su palabra eterna. De esa manera edificamos y plantamos. Así que todo profeta, tanto como todo hijo de Dios, establecido en el gobierno de Cristo, entiende que tenemos una lucha, no con las almas de los hombres, sino contra las jerarquías de las tinieblas. Y necesitamos ser entendidos para aplicar muy bien la autoridad y potestad delegada para que el reino de Cristo avance en nuestros medios y avance en nuestras generaciones. Efesios 6, 10, 13 declara esto: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Mi amado, es responsabilidad suya y mía, cualquiera sea su ministerio, sea usted un apóstol, un profeta, un maestro, un evangelista, un pastor, un misionero, un administrador, uno que lidera, uno que sirve en la obra. Dice, fortaleceos en el Señor. Y fortaleceos en el Señor nos hace entender que la cabeza de la iglesia, de donde recibimos toda nutrición y empoderamiento, es Cristo Jesús. Y dice, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. O sea, esa fuerza poderosa. Esta palabra es kratos, que significa poder controlador que dirige, determina y gobierna. Y esa es la fuerza poderosa que nos sostiene a nosotros, porque lo que Dios ha determinado que se cumple en nuestras generaciones, a pesar de toda oposición adámica o espiritual, se va a cumplir. Versículo 11 dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, nuestra lucha no es contra descendencia humana, sino contra principados. Estos principados son seres espirituales, gobernantes espirituales cuyo propósito, escuche, es el de dominar la esfera de las relaciones humanas para gobernar por medio de ellas, y son enemigos de la supremacía y gobierno de Dios. Contra principados, contra potestades. Tenemos lucha también contra potestades. Potestades son autoridades cuyo propósito es de dominar áreas influyentes en la sociedad, cultura y política de las naciones, estableciendo leyes, sistemas y tradiciones contrarias a la autoridad del reino, la palabra de Dios y su propósito eterno, que es de reunir todas las cosas en Cristo. También tenemos lucha contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, y se refiere al mundo como ese sistema que está organizado y puesto en oposición a las leyes y el gobierno de Dios. Estos disipan la oscuridad que envuelve la vida humana para que vivan apartados de Cristo y así controlen el destino de las personas, gobernadores de las tinieblas de este mundo. También luchamos contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto se refiere a los espíritus malignos que son responsables de las religiones de ignorancia y pecado con las que abunda la tierra, siendo la oscuridad, escuche, siendo la oscuridad el símbolo de la ignorancia, miseria y pecado que opera en la mente, el alma y la voluntad de las personas. El 13 dice, por tanto, iglesia amada, ministros, reyes y sacerdotes, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Eh? Así que no solamente el profeta, como los hijos de Dios, es investido de autoridad para ejercer el gobierno del reino. También el profeta es investido con las 4 ramas del poder de Dios infinito, inagotable y efectivo. Y las 4 ramas del poder que opera en el profeta y que opera según la medida del llamado ministerial que Dios le ha dado a usted es, primero, a dunamis, que es la fuerza espiritual viviente y dinámica de Dios en sus hijos para cumplir sus asignaciones dadas y encomendadas en la tierra. La otra rama de poder es energía, que es la acción del poder de Dios obrando en los hijos para que perseveremos y terminemos su asignación en el proceso. Porque muchos amados empiezan la tarea, pero en el proceso se quedan estancados, no terminan o se regresan o menguan. Pero con el poder de la energía, que es una rama del poder del espíritu, vamos a poder terminar nuestra asignación en el proceso. La otra rama es el kratos, que es el poder de Dios en los hijos,
que vence toda resistencia o oposición, sea adámica o espiritual. La iglesia, mi amado, va a vencer toda resistencia. Acuérdese lo que el Señor dijo, que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Y es porque este poder opera en la iglesia. La última rama de este poder es el Ischis, que es poder para llevar a cabo las cosas celestiales en nuestro ambiente físico y producir como resultado frutos que honren su nombre. La iglesia, mi amado, por naturaleza está aquí para dar frutos, pero damos frutos gracias a este poder de llevar a las cosas celestiales en nuestro ambiente físico. Efesios 1, 19, 23 declara esto. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? Dunamis. Para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia, energía, de la fuerza, kratos, de su poder, el ischis, que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Y entendemos que las regiones celestiales es la plataforma celestial de gobierno en donde se lleva a cabo el concilio de Dios para ejecutar el propósito eterno del Padre en el Hijo, que es de reunir todas las cosas en Él y restaurar todo lo creado a su estado original de vida y justicia según la naturaleza del reino de Dios. Todo lo creado debe de regresar a una naturaleza santa y pura donde reinará la justicia por una eternidad. El profeta es un entendido en las decisiones que se llevan a cabo en las regiones celestiales. Oh, sí. 21 dice, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero, gobierno de Dios. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, escuche, mis amados, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Así que el profeta expresa para edificación la plenitud de Cristo que lo llena todo, estableciendo sobre todas las cosas su dominio, su nombre, su orden y el de someter todas las cosas a la voluntad eterna del Padre, pues todas las cosas deben de colocarse bajo el dominio del Hijo. Todo profeta es un hijo de Dios entendido en el gobierno del Padre y del Hijo, pues su tarea es gobernar en Cristo. Efesios 2:6 declara, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Así que es debido a esta posición que tenemos, mis amados, de gobierno, que tanto el profeta como usted y yo, siendo hijos de Dios, tenemos que velar y ser buenos administradores de nuestra conducta, nuestras decisiones y la manera en que vivimos ante un mundo caído que no reconoce el gobierno de Cristo y su iglesia, ya que muchas veces el incrédulo blasfema el nombre de Dios debido a la mala conducta de creyentes que profesan ser hijos, mas con su estilo de vida y actitudes caídas no reflejan ni expresan a Cristo y el gobierno del reino. Así que, mis amados, tenemos una gran responsabilidad nosotros de poder ser buenos administradores en este reino. Primera de Corintios 6:1-6 declara, si alguno de ustedes tiene un pleito, conflicto con otro, escuche este caso, mi amado. Note que se está hablando de una iglesia joven e inmadura en carácter y comunión, pero escuchemos esto. ¿Cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Oído a eso. Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? Cuanto más los asuntos de esta vida. Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro y esto ante los incrédulos. Así que, mis amados, como una generación entendida, y mayormente usted que es llamado a ser un profeta, vamos administrando bien el gobierno y la autoridad que se nos ha dado. Vamos utilizando la sabiduría, mis amados, para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo y no ir ante incrédulos que no tienen el espíritu a debatir cosas que entre nosotros podemos solucionar porque somos un reino.
un reino de sacerdotes. Así que el profeta, termino con esto, es un colaborador de edificación en estas tareas ministeriales de la iglesia, que son ministerio, administración, embajador, sacerdocio y gobierno en Cristo. ¿Para qué? Para que la iglesia se edifique y marche coordinada, edificada y levantada como un templo santo. Así que damos gracias a Dios, mis amados, por el ministerio de profeta. Hemos aprendido bastante en estos últimos días que el ministerio de profeta es cristocéntrico y está basado en el nuevo pacto y que opera por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, para hacernos entender y ministrarnos y enseñarnos esta palabra eterna ahora revelada en Cristo y todos los misterios también que están ahí que debemos ser entendidos en ellos. Así que bendiciones, mis amados, les amamos mucho y firmes en Cristo.